Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con esto nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propio trabajo. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por lo que hago. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Señor, te damos muchísimas gracias por tu presencia, por permitirnos de nuevo en esta mañana poder comprender tu gran misericordia, tu gran amor y esa manifestación que está de Dios Padre en ti y en tus obras. Que nosotros también seamos ese reflejo de nuestro Padre amoroso, de un Padre que siempre está al lado de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, ¿cómo están? De nuevo compartiendo con ustedes estas videopautas. Mi nombre es Diana Milena Navarro, discípula misionera de Verbum Dei. Hoy vamos a meditar el texto de Juan 14, del 7 al 14. Juan 14, del 7 al 14. Y he titulado estas videopautas Jesús, el rostro amoroso del Padre. Entonces, cuando meditaba y oraba este texto, Dios me mostraba como tres cosas que para mí son importantes y valiosas. La primera es que Jesús efectivamente es ese Padre, es el reflejo de ese Padre, el rostro de Dios Padre. Segundo, que la experiencia de ese amor Padre, supera nuestra experiencia de nuestros padres terrenales. Y tres, que compartiendo una vida según Jesús nos mostró, somos también ese reflejo de ese Dios Padre, porque también somos sus herederos. Entonces, tocando la primera parte, me hacía entender eso que Jesús dice al principio de este texto, y es que quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y profundizando en esto, pues yo miraba la vida de Jesús y efectivamente cada una de las cosas que Él hizo nos mostró y nos dio evidencia de ese Padre amoroso. Y podemos comprender así que desde nuestra propia creación, Dios siempre ha pensado en nosotros desde una mirada de amor, desde una mirada de misericordia. Y también Jesús fue ese reflejo de ese papá que ama mucho y que nos creó y nos pensó desde ese amor. Entonces también se me venía esa frase que dice que de tal palo tal astilla, o de hijo de tigre sale pintado. Entonces Jesús fue así. Jesús fue el reflejo de esa herencia de su papá. ¿Y quién es papá Dios? Pues un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y así fueron las obras de Jesús. Entonces también en nuestras vidas, cuando nosotros vamos en la calle o con los vecinos, a veces dicen: "Oh, mira cómo se parece a sus papás". Entonces ese reflejo es también esa vivencia que tenemos nosotros propia de nuestros padres, también nosotros la heredamos, y Jesús heredó también ese amor y nos lo mostró a través de su vida. Entonces también aquí recordaba un poco la parábola del hijo pródigo, porque también así como ese padre esperó a ese hijo que quizás no hizo lo correcto, pero lo esperó, y cuando lo vio, lo recibió con muchísimo amor, a tal punto que hizo una fiesta por ese regreso, no le reprochó ni le reclamó. Así Dios es con nosotros, siempre está atento a nosotros, y Jesús nos lo muestra con su vida. Y también en el Antiguo Testamento Dios se había manifestado de muchas maneras. Se manifestó con los profetas y también con Abraham y con Moisés. Pero con Jesús ya se hace evidente esa manifestación. O sea, es palpable, es física. O sea,
ya la puedo ver y puedo experimentar ese amor. Entonces, así podemos leer esa experiencia de un padre que me ama y que está presente. Entonces, aquí ya vamos con la segunda parte, y es que esa experiencia de este Padre, de Dios Padre, supera esa experiencia de esos padres terrenales, porque muchas veces hemos tenido experiencias frustrantes de padres que nos han abandonado, o de padres que son muy violentos, o también madres, porque Dios también tiene un rostro de madres que no son cariñosas o que no son mamás. Pero también, al contrario, hemos también tenido experiencias de padres que son muy responsables, muy cariñosos, muy dados a sus hijos, de mamás que nos enseñan a amar y amar a los otros. Pero esa experiencia de amor que hemos tenido con nuestros padres aquí en la tierra supera también esa experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta mucho más allá. Se manifiesta porque se manifiesta en nosotros con ese Padre bueno, con ese Padre que siempre está atento, que siempre está en la espera, que siempre está en la escucha y que está dispuesto a dar todo por nosotros, a tal punto que dio a su propio Hijo Jesús por nuestra propia salvación. Y Jesús es ese reflejo. Jesús también en su vida renunció a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre, a tal punto también que fue a la cruz, pero luego nos mostró esa gloria del Padre. Entonces, cuando nosotros experimentamos y nos permitimos experimentar a ese Dios vivo, entonces ahí es cuando supera nuestras expectativas, supera nuestra propia vida. Entonces, eso es como cuando a uno le dicen de chiquito que va a ir a un lugar y le dicen más o menos cómo es el lugar, pues uno se hace muchísimas expectativas. Entonces, cuando ya uno llega, entonces el lugar es espectacular, pues uno dice, ha superado esa emoción o eso que yo me había imaginado. Así también es el amor de Dios. Entonces ese amor de Dios Padre lo supera todo. Entonces yo puedo tener una experiencia previa, pero Dios a mí me enseña a ir mucho más allá. Y eso es lo que Jesús quería también decirle a Felipe, cuando le decía, pero ¿cómo es posible, Felipe, que me quieras pedir que te muestre al Padre si tú ya has vivido conmigo? Y Felipe seguramente también quiso comparar esa experiencia de Padre. Finalmente, en el tercer punto, es que si nosotros efectivamente dejamos que ese Jesús nos muestre a ese papá y dejamos que nuestra vida se permee por esa cotidianidad de ver con los ojos de ese Jesús, pues también empezamos a mirar con esos ojos de amor del Padre. Entonces, asimismo, vamos a hacer ese espejo y ese reflejo de esa herencia que Dios nos ha dejado a nosotros desde esa creación. Entonces, meditando en su palabra y dejando transformar nuestras vidas y profundizando también en ese conocimiento del Padre a través de la oración, también podemos empezar a hacer ese reflejo y mostrarle a los otros que es posible vivir desde una eternidad, es decir, de un conocimiento y amor de mi Padre, que me ama, que me espera, que siempre estás atenta a escucha. Entonces, también aquí recordaba una película que hace poco vi de un señor que quería suicidarse, pero empezaron a suceder cosas en su vida muy curiosas, porque llega una familia a ese barrio. Él era supremamente psicorrígido, y llega una familia y efectivamente trunca pues su intento de suicidio. Luego otra vez vuelve a hacerlo, y las niñas que llegaron con esa familia están viendo por la ventana, entonces él no puede hacerlo. Luego él lo intenta de otras maneras, pero siempre algo lo interrumpía. Pero en esa experiencia con esa familia, pero también con digamos como los compañeros del barrio, empieza a experimentar algo muy hermoso, y es que los demás empiezan en ese conocimiento de él, porque él era una persona muy sola, precisamente por su personalidad, y empiezan a conocerlo y empiezan a hacer lo que él hacía, a tal punto que al final él fallece, y los familiares, la familia que estaba cerca y los vecinos hacen la misma rutina que él hace al final. Entonces, ¿por qué me llamaba la atención esto? Porque así somos nosotros, en la medida en que
yo conozca mucho más al Padre, mi vida va a ir haciendo ese reflejo de ese amor. Y los demás van a notarlo y van a querer hacer lo mismo. Entonces esa es la invitación de hoy. María también fue parte de esa inspiración de un rostro de un Padre amoroso, porque ella dejó en su vida hacer su voluntad. Entonces que nosotros también podamos descubrir ese rostro de Dios Padre en nuestras vidas, con un reflejo que fue la vida de Jesús. Esa es la invitación del día de hoy. Que Dios le bendiga.